Estamos grabando. Bueno. A ver, Buenas. Andrés. Buenas. Bueno. Ahora les muestro la segunda parte que quedó pendiente de la documentación. Lo que vimos en la clase pasada es, bueno, cómo documentar el código en el código mismo. Ahora lo que vamos a ver es cómo mostrarle esa documentación al usuario, para que, bueno, obviamente no tenga que ingresar el código a ver qué hace cada función. Y la idea que vamos a plantear ahora es, bueno, todos estos docstrings que uno estuvo haciendo, los tutoriales, eventualmente estaría bueno también que uno incluya tutoriales con el paquete, por ejemplo, un notebook. Todo eso, ¿cómo se lo mostramos al usuario? Y la idea es, entonces, agarrar todos esos docstrings y armar básicamente una página web, ¿sí? Entonces, bueno, ahora, para eso vamos a utilizar la herramienta Sphinx, la cual lo que hace es, bueno, justamente esto, agarrar todos los docstrings de nuestro código y convertirlos a un formato RST, que es un Restructured Text, eso quiere decir. Es muy similar al formato Markdown, para los que lo conozcan, que es con el que básicamente se hacen los readme. También se pueden hacer los readme con RST. Tiene mayor flexibilidad el RST que el Markdown. Por eso principalmente se utiliza esto, digamos, porque se pueden hacer cosas un poco más interesantes. Y a partir de este formato RST, es lo que después utilizamos para convertir y generar el HTML, ¿bien? O sea que nuestro RST vendría a ser nuestros archivos fuentes para después compilar finalmente a nuestra página HTML, que vamos a desplegar en un servidor gratuito. Por ejemplo, read the docs. Acá está el enlace. Lo voy a abrir ahora, solo para que quede ahí. Ya vamos a volver. Y bueno, acá un mensajito importante, que es muy, muy importante. Que lo que vamos a ver ahora, hay formas de generar, digamos, automáticamente estos archivos RST, pero al fin del día, uno, para que la documentación se vea súper prolija, súper completa, uno va a tener que ir a modificar estos archivos que se generan, porque solamente los docstrings en general no son suficientes. Entonces uno tiene que ir y agregar cosas, como por decirles, por ejemplo, el logo del proyecto, ese tipo de cosas, los tutoriales, todo eso, uno después los tiene que ir agregando y ir editando estos archivos RST. Bien. Bueno, vamos con lo básico. Primero que nada, ¿cómo se instala? Sphinx se puede instalar con pip install, pero en general se necesita esta otra dependencia, pandoc, que es la que se utiliza, si no me equivoco, para poder compilar a HTML. Por eso la dejo acá como dependencia. Pandoc se usa para si usas el NVSphinx, si querés convertir de notebooks a HTML. Por eso. Bien, para poder usar los notebooks como tutoriales, que es algo que todo el mundo quiere hacer. Bien, genial. Claro, o sea, no es ultra necesario, pero a fines prácticos va a ser necesario. Bueno, voy a ir abriendo. A ver, con el proyecto que les voy a mostrar acá de ejemplo, es un proyecto prototipo que es el que venimos usando. No sé si tengo abierto. No. Hay algo más grande, disculpen. Muchas de las cositas que les vine mostrando están en este proyecto X, que quedó un poco armado del año pasado. Ya está en formato, bueno, está en formato paquete.
porque bueno, el año pasado fuimos viendo distintas cosas, y simplemente para mostrarles, así. Bueno, acá dentro de este paquete está la licencia, están nuestros archivos fuentes, ¿bien? O sea, nuestro código, nuestros archivos PIB, el setup, el readme, nuestros tests y nuestro tox. ¿Bien? Perdón, Trinchi, Sí, ¿cómo haces para que te aparezca tan ordenado ahí licencias, proyectos, ese arbolcito? ¿Ah? El árbol ese. el comando tree. ¿Ese es un comando de qué? No sé si lo tenés que instalar. La verdad es que no sé. Digamos, perdón, tienen que fijarse, digamos, es evidente ahí que le está corriendo en Bash, porque el prompt es de Bash. Eso tienen que instalarlo en su sistema operativo. Windows lo tiene, Tree, por ejemplo. Linux no. Ok. Ah, es instalar. Capaz en algún momento lo instalé, la verdad que no me acuerdo. Lo que sí, tenés cuidado dónde lo haces porque es recursivo hasta el final, te muestra todo. Así que si lo haces en el home, te va a hacer desastre. Le podés limitar igual esto después, cuántos niveles. Pero bueno, este proyecto yo lo tengo, es un proyecto, o sea, es un repositorio, lo tengo en mi GitHub. Eh, ya vamos a ir a esa parte, pero es como para que vean que más o menos está en el estado quizás en el que están todos los proyectos. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es, esto está documentado, a ver, déjenme mostrarles un ejemplito. Siempre me cuesta esto. Les quiero mostrar el tipo de, como para que después veamos cómo queda la parte final. Bueno, tengo 3 módulos nada más, simplemente están bastante vacíos. Son cosas que ya mostramos en varios ejemplos, que las puse acá para poder, no sé si se está abriendo. Por ejemplo, bueno, este módulo nada más tiene una clase, está documentada. Esto ya lo vimos. Vamos a hacerlo acá más fácil. Proyecto X. Por ejemplo, está este otro módulo que tiene una sola función. No está tan bien documentada. No está completa la documentación. Y está este otro módulo con 2 funciones bastante sonsas, que tampoco está bien documentada. Bien. Para comenzar, yo ya tengo instalado esto. La desventaja de esto es que lamentablemente lo tienen que instalar a Pandoc con sudo, eh, para que lo tengan en cuenta. Pip install Sphinx, esto yo ya lo tengo, a ver si puedo hacer always on top. Bueno, ¿qué pasó? Bien, ¿cómo vamos a arrancar? Esto es obviamente seguir, es bastante complejo, no quiero que se mareen, por eso voy a tratar de ir más o menos con detalle. Primero lo que vamos a hacer es una carpetita donde se va a guardar y se va a compilar toda la documentación dentro de nuestro directorio raíz. ¿Sí? Hacer una carpetita docs, nos movemos a esa carpetita. Y acá es donde, bueno, una vez que instalaron Sphinx, si ustedes empiezan a escribir Sphinx y le dan Tab para que les autocomplete, fíjense que aparecen varios comandos: apidoc, autogen, build, quickstart. Vamos a usar ahora un par de estos. Para comenzar, utilizamos este Sphinx quickstart, que nos va a generar toda una estructura de documentación adentro de esta carpeta docs. Bien. Le damos con esto, simplemente para mostrarles qué es lo que espera este comando. Tiene una documentación bastante extensa. Necesita las distintas opciones, que están todas descritas acá, y el directorio del proyecto. ¿Sí? Acá se explica. El proyectil es la raíz donde está nuestro trabajo, que es un directorio para atrás, ¿bien? Fíjense que yo acá estoy dentro de docs, entonces nuestro directorio de raíz es uno para atrás. Yo voy a hacerlo acá
¿Eso se puede hacer con el pad relativo o tiene que ser el absoluto? No, puede ser el relativo, o sea, Bárbaro. le puedes dar los dos Sí, sí, puntos sí, si con querés. 2 puntos. Claro. Yo voy a hacerlo un poquito difícil o sea, no voy a hacer eso ahora, no voy a poner acá el pad, les voy a mostrar después cómo editarlo. Yo le voy a dar enter nada más al Quick Start y vamos a ir viendo de a poquito lo que va a mostrar. Fíjense que acá dice, seleccionó la raíz del directorio, acá, o sea, el punto solo quiere decir dónde estoy parado. Y bueno, acá nos empiezan a hacer distintas preguntas, como por ejemplo, si yo quiero separar los archivos fuentes de los compilados en un directorio. O sea, si quiero armar, básicamente, una carpeta source y una carpeta web. Sí, siempre sí, siempre sí, siempre sí. Siempre hacen sí ahí. Pero no, sí, Bien. sí. Después va a salir lo no, ponen ¿Y sí. por qué te da por defecto el no? Podría tirar un montón de respuestas irónicas de que la gente tiene para elegir un montón de cosas que no Bien, debería, bárbaro. pero elige. O sea, Bueno, y acá fíjense, les empieza a hacer preguntitas sobre el proyecto. Por ejemplo, el nombre del proyecto, ¿cómo se llama esto? Proyecto X. El nombre del autor, son ustedes. No, aquí le vamos a poner cómo se llama la bacteria. Doctor Algo así. Chalera pone. Doctor Chale. El release, este es el número de versión del proyecto. Esto está recién arrancando. Le vamos a poner la primera versión. Acá, bueno, nos pregunta en qué idioma. En inglés, siempre. Le dan enter por defecto. Y ya está. Acá nos dice, ya se creó el directorio. Si hacemos ls, fíjense que bueno, nos aparecen acá un makefile para hacer las compilaciones y los directorios source y build. ¿Bien? Vuelvo acá a las filminas. Acá es donde empieza toda esta parte en donde ustedes tienen que ir editando para ir logrando un producto que a ustedes les guste más. En particular, algunas ediciones se van a hacer en el conf.py, que es donde se configura cómo se va a compilar después la documentación. Acá es donde tenemos que poner el path relativo. Lo podríamos haber hecho acá al principio, pero simplemente para mostrarles acá dónde se hace. Y algunas de las extensiones, voy a copiar esto. Si vamos acá, fíjense acá en el directorio, ¿cómo se suma esto? Me aparece el directorio docs, acá está el source. Acá en source es donde van a estar nuestros archivos fuentes. Acá está el conf. Y fíjense, ¿está bien esto? Cambia Bien. bastante versión a versión el tom.py de Films, eso tengan en cuenta. A ver. Es Si cada vez quieren más cambiar- simple. Bueno, no lo había notado. Para cambiar el path relativo, esto acá, si leen esta parte, es que hay que comentar esto, y acá es donde se le agrega el path relativo. Esto, si ustedes lo hacen bien de entrada en el Quick Start, esto les va a aparecer bien armado. Y después, fíjense, acá ya nos empieza a completar todo lo que nos fue preguntando. El tema acá de algunas... Un detalle con el tema del path relativo. Muchas veces uno puede querer hacer hacer debajo de sys.path, pone import proyecto X, qué sé yo. No hace falta que, no queremos probar que existe, justo ahí. ¿Acá? Después del insert. Sí. ¿Qué acá? Import proyecto X. O como sea que si ustedes ponen esa línea, import proyecto X, antes de ese syspath insert, proyecto X no se va a poder importar. Si lo hacen después, sí se va a poder importar. Porque lo que están haciendo ahí, el syspath es donde busca Python cuando va a hacer import. Entonces le estás diciendo, che, agregá el directorio inmediatamente anterior. Creo que hay que agregarle barra punto una vez más, porque si no, no te va a andar. Porque estamos en el source. Salís uno, están en el doc. Uno atrás recién es donde está el
Ah, pues le pusimos el yes, bien. Exactamente. Este es el docs Sí. y este ya es el proyecto. Y si quieren, digamos, y eso va a andar solamente en Windows, obviamente, porque están poniendo en Linux, porque están poniendo una barra común. Si quieren hacerlo, ya le expliqué a 20 trillones de personas cómo hacer para que la barra sea así o así, depende de lo que corresponda. La joda de eso es que el proyecto después va a querer importar proyecto de X porque va a leer la API para sacarle la documentación. Si no ponen eso, no va a encontrarlo. Y va a tener que estar instalado sí o sí. Y muchas veces, en algunos entornos, no hace falta instalar el proyecto para sacarle la documentación. No tiene ningún sentido. Si uno lo que quiere hacer es analizar código fuente. Y lo que te permite hacer eso que está haciendo ahí el Trinchi es andar donde dice release y podés sacarle directamente la versión a proyecto X. O sea, vos le cambias a proyecto X y ahí pones proyecto X punto verse. Y solamente cambias en uno y te cambia acá también. Claro. Eso depende de lo que se quiera hacer. Este hay que escribirlo en el proyecto X. Digamos, quizás acá en el init. Sí. Bien. Bueno, entonces acá, esto en general no hace falta tocarlo, yo lo voy a dejar así. El tema de las extensiones. Acá hay algunas extensiones que son necesarias, como este de Autodoc, que es lo que nos va a hacer falta ahora para completar completar la documentación. Esto está ahí en la filmina, esto lo acabo de copiar, para que no se pierdan. Fíjense, acá está escrito bien qué es lo que tienen que agregar. Probablemente después tengan que agregar más cosas. Va a depender un poco también de qué es lo que necesite su proyecto. O sea, si van a compilar, por ejemplo, notebooks, van a necesitar algo más también. Bien, eso por ahora es el config. Hecho eso, pasamos ahora a generar los archivos fuentes, estos RST que les comentaba, que tienen la documentación. Para eso tenemos este otro comando de Sphinx, que es el add y doc, el cual, bueno, nos va a pedir cuál es el directorio fuente de nuestro proyecto. Bien, acá les muestra. Les tenemos que decir dónde ir a leer nuestro código, dónde buscar los docstrings para poder armar los archivos. Y le vamos a decir dónde queremos que se guarden estos archivos RST. ¿Bien? Voy acá. Entonces, nuestro directorio fuente es, fíjense donde yo estoy parado, en docs, son dos para atrás, o sea, perdón, uno para atrás, y en proyecto X, nuestro archivo de salida vamos a querer que sea en el directorio source, ¿bien? Y le damos enter. Y acá nos crea los archivos proyecto X, RST y modules RST. Entonces, si vamos a ver que tienen estos archivos en source, fíjense, está tiene, no, gracias, tiene esta sintaxis, que es la sintaxis RST, con este tipo de marcados. Este es un árbol que se genera, este comandito de top tree es table of content tree, o algo así. La longitud, la profundidad que va a armar del árbol, y qué es lo que va a incluir en este árbol, que va a ser proyecto X. Este proyecto X es este otro archivo que se generó. Fíjense que no está la extensión, pero no es necesario. Está este otro archivo, en donde acá sí se compila la documentación. Fíjense, nos muestra los módulos. Está el módulo clases, ¿bien? Que va a ir a buscar, con este automódulo, va a ir a buscar a proyectox.clases, todas las clases bueno, todos los elementos que tenga este módulo. En decoradores va a ir a buscar acá
todos los elementos, clases, funciones, lo que sea que tenga este módulo, lo va a ir a buscar y lo va a incorporar acá en este bloque. Y lo mismo con funciones. Y finalmente acá, bueno, una vista más general, ya vamos a ver cómo queda esto acá al final. Todo eso se va a armar en, a ver si no está mencionado acá. Bueno, acá lo que dice esto es entrar al Source API, esto quedó acá, lo tenemos en Source. Editar como corresponda se refiere a eso, porque esto va a ser la base de lo que se va a armar, se va a transformar a HTML después, y es lo que ustedes después van a tener que ir a tocar para ir armando un producto más interesante para que el usuario pueda leer bien la documentación. Lo que sí hay que agregar acá es, en este index, que es lo que después se va a transformar en un index HTML, que es la página inicial en la que se despliega nuestra documentación. Acá es donde tenemos que incluir este archivo modules. Este modules, no hace falta poner la extensión, lo que va a hacer es incluir lo que está especificado en este archivo modules, que es en realidad toda la estructura de nuestro proyecto. ¿Bien? Voy a guardar eso ahí y pasamos. Bueno, lo único que voy a hacer ahora es compilar la documentación para generar el HTML, para que veamos cómo se ve. Bien. O sea, hecho eso, simplemente con este make HTML, si hicimos las cosas bien, no las hicimos bien, a ver qué pasó. TikTok, sí, ahí cuando echemos sin querer con el mouse, no sé si fue top 3, donde, bueno, acá nos debería decir modules RST, dice top 3. Guardalos por el error. Estaba guardado. ¿Qué está chillando? Perdón, justo estaba concentrado en otra cosa. Ahí está. Sí, debe ser eso que no estaba guardado. Bien. Sin querer arrastré el mouse acá y se me desordenaron las letras. Pero ahí está. Si está todo bien, les va a aparecer acá que las páginas se construyeron. Cuando esté todo mal, les va a aparecer mensajes en rojo que van a tener que ir a revisar qué es. No dejen pasar warnings ahí. Porque un warning en una documentación significa que algo está mal. O sea, no existe algo que es un warning en texto. Es el único lugar donde los warnings son inaceptables directamente. Porque si ti algo no te están dando. Bien. Bien, entonces con eso en principio ya generamos la documentación. Entonces si vamos a nuestro directorio de documentación, en Source es donde tenemos todos estos archivos RST que generamos. Acá en Build es donde se compila HTML. Y como les comentaba, el index HTML es la página principal de lo que va a ser finalmente la página. Entonces si yo la abro, se despliega en nuestro navegador. Fíjense que apunta al index HTML. Y acá adentro se despliega con este formato. ¿Bien? Todo esto ya está cargado o sea, esta estructura está cargada en una plantilla. Hay varias plantillas para ver. Pero acá adentro, vamos para atrás. Si entramos al proyecto X, nos va a mostrar este top 3 que aparecía al principio, con los submódulos, las clases. Pero fíjense que es una página blanca pelada con algunos enlaces. Acá es donde ustedes van a tener que ir escribiendo todo lo que implica. La parte importante de qué es lo que tiene, qué es lo que hacen las funciones, las clases, está, por ejemplo, acá me dice que en el submódulo proyecto X.class está este es un módulo, ¿sí?
Y ahí está tirando un comentario Juan que dice que hay veces que las cosas fallan y que tirar un make clean y después un make HTML. Así como tienen make HTML, también tienen merge PDF, make pub, make... había más, había make latex, make ahí, pero make para hacer dulce, o sea. Sí, se A puede su cortar a vez, cualquier. claro, o sea, Sphinx es otro ecosistema que tienen que aprenderlo, aparte. Y vos decís, bueno, no me gusta Sphinx. Bueno, sí hay otros. Hay otro que se llama MakeDocs. Y había uno más que encontré hace poco que se está poniendo de moda, pero cualquiera es lo mismo. O sea, no les va a cambiar demasiado la vida elegir uno del otro. O sea, el problema de esto es escribir directamente. Suerte que hay grupos como el del Fran, el Benja y el Andrés, que el Fran, el Benja y el Andrés pueden escribir. Make a también. Bien. Bueno, acá pueden ver que ese archivo RST que les mostraba tenía indicado dónde tenía que ir a levantar las definiciones, la documentación, y es lo que hizo acá, digamos. O sea, dice que está esta clase persona, que recibe el nombre y edad. Fíjense que, bueno, toda la documentación que uno le incorporó en los docstring está acá, el nombre, la edad, estos atributos, y este hello, que es uno de los métodos. Después está el módulo de decoradores, que tiene solamente esta función, y las funciones, que solamente tiene, bueno, estas dos con esta documentación bastante mala. Bueno, en fin, o sea, ahí ya tenemos nuestra página. Ahora lo único que hay que hacer sería ir y dejarla presentable, como por ejemplo, acá Welcome to Project X. Esta sería, por ejemplo, una descripción más completa, interesante. No sé, invéntense algo que quede bonito. Van acá, hacen todo de nuevo. Y si vamos a al índice, que sería acá, y lo actualizamos, fíjense acá ya empieza a aparecer esto que uno empieza a escribir. ¿Sí? Y bueno, así es como uno tiene que ir realmente armando la página de la documentación. No todo lo que está, o sea, todo lo que está en la parte de los docstrings es necesario para que después finalmente el usuario pueda llegar a preguntar algo. Sí, profe, yo también hacía antes eso de darle, qué sé yo, una descripción y demás, así para que quede más bonito, como dice usted. Pero cuando uno hacía el despliegue de la documentación en la página React.dot, o sea, cuando uno hosteaba, no quedaba bien el PDF porque ahí genera el EPUB y el PDF automáticamente. Y bueno, no me gustaba, por eso nomás no suelo, digamos, agregarle descripciones y demás. Trato que quede así como compila, eh, dejarlo sin editar, digamos. Depende del gusto de cada uno, digamos. Podés poner rutinas adentro de tu código para que si estás compilando en PDF, o sea, tiene macros things. O puedes decir, este pedacito solo se compila si es PDF, este pedacito solo si es HTML, este pedacito así. Eso se puede hacer. Eso no sabía. Está No bueno. tiene, o sea, digamos, o digamos, RSP es muy grande. Yo leí el estándar entero en algún momento y Sphinx agrega más cosas. Por ejemplo, ese top 3 no existen, no es un comando, es una función. Top 3 es una función. Y max deep y caption son dos parámetros. Y por último lleva el cuerpo de lo que querés realmente procesar. ¿Cómo es? El top 3 está solamente en Sphinx, no está en estructura text por parámetro, por defecto, perdón, el estándar. El compilador de reestructura text se llama docutils y es pipical docutils. Ese es el compilador oficial de reestructura text. Bueno, Gracias. algo importante que va a ser necesario ahora para cuando lleguemos a la parte del hosteo en Read the Docs es agregar este archivo de requerimientos que va a ser necesario para poder compilar la documentación. Para eso voy a simplemente, vamos a copiar alguno por ejemplo, acá.
Y como todo lo que se copia, hay que saber qué es lo que uno necesita y adaptarlo. Acá. Este es el archivo de requerimientos de la documentación, ¿sí? Este archivo va dentro del docs, nunca lo pongan afuera, esto va siempre adentro del docs. Y por lo pronto lo que van a necesitar, esto del ePython y PyKernel, es por si tienen que desplegar notebooks. Quizás eso les haga falta. Este Sphinx, este es el... Bueno, podemos usar este. Este cual nunca lo usé así, ¿podemos usarlo así nomás? Al AstroPy Sphinx Team. Creo que sí. Bueno. Si quisieran ustedes en algún momento usar un template diferente para construir la documentación, lo que hay que hacer es ir al config, agregar en el acá, HTML theme, le agregan ese theme guide, hay que ir a leer la documentación, ¿no? de Sphinx, a ver cuáles son los que hay para elegir. Esto probablemente haya que instalarlo, no me equivoco. ¿Sí? Bien, ahí lo instalé. Ahí le cambié nada más el template. Vamos a ver de nuevo de compilar la documentación. Missing theme conf. No, bueno, parece que no era tan... No era nada más ponerlo. ¿Cuál era el otro? Para mostrarles uno que funciona así fácil. ¿Dónde está aquí? Acá teníamos este. Bien. Este en principio funciona sin ninguna configuración extra. Hay que instalarlo. Esto de instalarlo acá es porque ustedes para probar la documentación están haciendo este mail HTML que necesitan tenerlo instalado. Haberlo agregado después a los requirements, ¿qué pasó? Bueno. ¿Qué configuración extra necesita esto? Bueno, no me acuerdo ahora cuál es la documentación extra. Ah, debe ser en... ok. A ver si es esto. Ahí. Hay que ponerle los guiones bajos y cuando lo instalan es con el guión medio, pequeño detalle. Bueno, ahora que ya corrimos la documentación, ya está todo compilado. Si nos venimos a nuestro proyecto X, fíjense, se actualizó solo y se despliega la página con otro formato, con otro template. Entonces ya cuando lo navegamos, fíjense que le pone otro resaltado a las definiciones de los objetos. Los argumentos se distinguen más fácilmente. En fin, acá a la izquierda aparece más bonito quizás el navegador. Bueno, en fin, lo vamos a dejar ahí. Esto es infinito para seguir dejándolo tan bonito como ustedes quieran. Agregar la imagen, los logos, todo lo que a ustedes les parezca. Lo que vamos a hacer ahora... Ahí que te generó, por ejemplo, proyecto X.clases.funciones, si hay una función que viene con el guión bajo adelante, directamente la ignora el Sphinx, digamos.
¿Sabes qué? Podés ponerlo, vos fijate, te vas a Data Modules, proyecto ahí, vos viste que hizo un doc member, viste que dice Show Inheritance Member, hay una opción para poner el orden, para poner en qué orden querés que te aparezca, si querés que aparezcan los privados, los sin documentar, los con documentar, o sea, todo eso se puede configurar. De nuevo, se recuerden, eso son funciones, literalmente son funciones. Claro. Y eso está todo en la documentación de fins, digamos. Sí, o sea, de nuevo, tienen que leer mucho. Hipnotizo, mucho. Ahí saqué, en principio, fíjate que acá en la parte de donde están los módulos, en funciones, puse en undock members fib, que es una de las funciones que está acá, esta fib. Si yo lo actualizo, vamos a ver si hace lo que debería hacer. No, bueno, sigue estando ahí. Bueno, hay que ponerse a leer la documentación. Esto no es suficiente ahí para ustedes. No sé si los privados en particular te los muestro o no, eso habría que probarlo. La verdad que no sé. Creo que no, porque son privados, se sobreentiende. Pero bueno, si no, siempre se puede agregar todo ahí. Bueno, voy a dejar esto así como está. Fíjense que yo, bueno, le agregué el número de versión acá al init y está la carpeta docs. Hay que agregarla al repositorio. Voy a agregar todo así como viene. Lo voy a comitear. Docs. Y esto fue a parar al repositorio. Proyecto X. Bien. Acá recién aparece, ¿sí? el docs. Es lo único que está hecho ahora. Fíjense todo lo otro del año pasado. Bueno, fíjense que acá está esto quedó también del año pasado. Está este batch, hacer un poquito de zoom, a read the docs. Fíjense que hice no porque yo esta mañana le desactivé la compilación. Lo que vamos a hacer ahora es ir a este read the docs, que está el enlace en una de las primeras filminas. Ustedes acá se tienen que generar una cuenta. Uno del grupo, hágalo. Supongo que la persona que está liderando el proyecto se hace la cuenta. Esto se va a linkear con su GitHub, su GitLab, lo que fuese. Y les dan permisos para entrar, ¿bien? Ustedes entran a sus proyectos. Fíjense, les van a aparecer los proyectos que están compilando. Van a importar un proyecto nuevo. Y acá les debería aparecer el proyecto, si no, bueno, lo resincronizan y buscan proyecto X, le dan a agregar, bien, tipo de repositorio, es un Git. Vamos a editar algunas opciones avanzadas y la rama predeterminada para compilar. Bueno, acá en una descripción, agregan algo corto que describa su proyecto. Todo lo otro va por defecto. Lenguaje de programación, mándenle Python. Etiquetas no. Terminado. Bien. Algo más que van a tener que hacer es ir a administración, administrador, y editar en particular algunas cosas que son importantes. Creo que el environment, ¿no? A ver, en ajustes avanzados. Pero en ajustes avanzados es importante que acá clique en instalar proyecto. Esto lo que va a hacer es correr su setup. Bien. Usar paquetes del sistema, no me acuerdo si es necesario. El archivo de configuración, esto lo dejan solo. Es el archivo config, pero ya es la configuración por defecto que tiene read the docs. Lo va a encontrar solo.
Y acá en el archivo de requerimientos, esto sí lo tienen que incorporar, es el docs requirements. ¿Bien? El archivo de requerimientos de la documentación. Esto por si pusieron un template diferente que no es el que viene por defecto, si tienen que instalar, bueno, el Sphinx les va a hacer falta. ¿Qué más? Si tienen que compilar notebooks, también van a la documentación, a los requerimientos, los kernel de Python. Listo, entonces le dan a build. Esta acaba de compilar la primera versión. No va a compilar como corresponde en toda la documentación, siempre falla las primeras 820 veces. No, Eso bueno, es lo normal. persona de poca fe. Escéptico. Bueno, igual esta al principio también. Fíjense va a que fallar. está creando un entorno virtual con Python 3.7. Si llegas a tener un Walrus en tu código, parece clavo. Espero que no haya Walrus. No sé si en alguna de estas respuestas. No, lo saqué. No. Zafate. Bien. También, Compilación completada. arriba tenés la documentación, ahí está. La documentación. Fíjense que ya se les arma un dominio personalizado para su proyecto, proyectox.writedocs. Esto ya está online, esto lo puede ver todo el mundo, o sea, en este momento se los paso a ustedes para que puedan ver. Pueden entrar y está exacto, Cuando hagan un cambio en la documentación, muchas veces puede pasarle que online no la ven los cambios. Y es porque está cacheado. Eso se actualiza haciendo Shift F5 o borrar caché, una de esas cosas. Lo que hace ahí es traerte de nuevo la nueva versión. O sea, no esperen que todo ande automáticamente. Esto es un sistema distribuido, así que tarda en lograr consistencia, porque tiene consistencia eventual. Eso lo vimos en la parte de no relacionales. Bien. Y bueno, si vuelven ustedes después, los que les gusten estas cosas, en visión general, acá al costadito, fíjense que está la insignia. Hacen ahí, la pueden copiar en RCT para ir y ponerlo otra vez en la documentación en algún lugar. El Markdown para ir e incorporarlo acá al README. Fíjense que acá está el batch. Si yo lo actualizo, debería aparecer en verde ahora. Ahí está, perfecto. Y le hacen clic, les va a abrir esa página. Y bueno, así es como la gente accede a la documentación y decide si usarlo o no prácticamente a su proyecto. Por eso es importante que esto que ven ustedes acá, que es súper básico lo que se describe, ustedes lo vayan armando con tiempo, de a poquito, pero lo más rápido que puedan, la documentación de su paquete. Es difícil de usar, bastante difícil porque marea mucho el tema de los archivos de configuración, que es donde van, si no están acostumbrados al formato de RCT. Pero bueno, se hace con tiempo y leyendo mucho la documentación también. Bueno. Martín, una consulta, sí. ¿Por qué hay algunos que usan directamente en GitHub para documentar? ¿Hay alguna diferencia? Porque tienen ganas. Es curiosidad. Es eso nada más. Bien, listo. Digamos, RTDocs tiene un par de funcionalidades que tendría que darle unas clases sobre esas funcionalidades que están buenas, como por ejemplo Fuzzy Text Search, que GitHub no lo tiene. Hay cosas que cambian, pero no importan en general. Bien. Gracias, dale. Hay cosas como para mostrarles, creo que era el de Arby en particular, como para que vean, ya está un poco más armada la documentación. Bueno, fíjense el logo, incluyen acá todos sus badges. Acá hay una parte para la instalación particular, un tutorial sobre cómo utilizarlo, y acá está la API, que es esto que armamos nosotros haciendo con los objetos. Pero acá en el tutorial es un notebook, fíjense. Y está bueno poder armar esto, que el usuario pueda después empezar a Con jugar. un botoncito para que se arme en vivo también, si se Sí. tiene ganas.
Pensé que lo tenía, por eso lo abrí, pero no, parece que no lo tenía. Puedo usar Cbinder, por ejemplo, o Colab, para que vos hagas clic y te abre automáticamente. Son dos soluciones. Fíjense cómo usar Binder o Colab, entonces cada uno si tienen ganas. Bueno, eso es todo por ahora. Voy a hacer un pequeño raconto de ciertas cosas porque en este momento automáticamente se acaba de... se desbloqueó el final. Nuevo miedo desbloqueado. Si tiene el logro desbloqueado, digamos, con esto se acaba de desbloquear el final. Fue lo último. Acá en adelante, la semana que viene o la otra, hay 2 charlas invitadas que quiero hacer. Una es Martín Berois, que ya hemos publicado con Martín y Martín, que él trabaja de programador científico en Caltech, y después en Juan Luis Cano, que es un español amigo mío, que él trabaja en RTDocs particularmente, ingeniero aeronáutico, hizo varios paquetes de mecánica orbital, que básicamente mecánica orbital es mecánica celeste para cosas inventadas por el ser humano, que quieren que salga al planeta. Esto es lo mínimo indispensable que necesitan para sacar un 10. La funcionalidad del proyecto tiene que estar completa. Completa es completa, no perfecta. El coverage tiene que andar mayor o igual al 90%. Como para todos los que ya hayan hecho coverage, van a ver que lograr el 80% es trivial. O sea, no hay ninguna dificultad en lograr el 80%. Implementar algún integrador de testing, como por ejemplo TOX. ¿Por qué pusimos, por ejemplo, TOX? Porque hay veces que TOX no se puede usar. Integre test, coverage, check manifest, docstyle y docwill. Eso no lo mostró Trinchi, pero bueno, ¿sí lo mostraste? No. Van y lo copian de cualquier otro proyecto que lo que hace es probar que el Sphinx corra sin que tire warnings. Eso lo copian de cualquier otro proyecto y lo pegan y van a dar. O sea, ahí Iba a mostrar, lo único que hace sería el make HTML, porque no crea los archivos RST porque te los pisaría, digamos. No. De hecho, el API Docs vos lo tenés que crear a mano. Hay veces que tenés que ir a cambiarlo a mano. Claro. Si vos cambiás mucho tu API, tenés que cambiarlo a mano. Pero si vos te vas a ver Workon piedra, si yo pongo docs-l, que te lista todos los environments que tiene, tenés el docs. Ahora les hemos cambiado este nombre por make docs porque es un poquito más fácil de diferenciar entre doc y docstyle. Pero si vos te fijas en el docs.ini, al comienzo de todo, toda la lista es por acá anda el docs, y el que sería make doc está por acá abajo normalmente. Se puede poner una documentación a los environments, por cierto. BIOS develop true, script está el false, cambia el directorio docs y haces una instalación con un -r de tus requirements, y después haces un Sphinx build, que es el comando que hace el make automáticamente. Se puede poner varios, si querés probarlo en varios formatos. Por ejemplo, acá dice HTML. Voy a abrirlo con Bhaskar. Acá podés poner otra línea que sea con PDF, otra línea con EPUB, todo lo que vos quieras probar. HTML es el mínimo indispensable. Este -w no te deja pasar un warning. Si tenés un warning, no te lo deja pasar. Te tiene un error. Porque acá te dice, bueno, compila esto. Esto se copia y se pega directamente. Fíjense que no dice nada piedra. En ningún lugar dice piedra. Esto lo copian y lo pegan y lo agregan acá arriba en el GitHub Action y en el TOX. Anda por acá. Como si se fijan, el orden que está puesto acá arriba es el orden que corre cuando te hacen TOX. Simplemente TOX, corre eso. Está en orden de más rápido al más lento. Y el coverage al final siempre para que la salida final te muestre en qué coverage estás cuando llegas al final. Pero bueno, son detalles. Esa está en la filmina, por cierto. Fue la última filmina y me olvidé mucho. ¿Algún integrador continuo? Travis, GitHub Action, GitLab, SciPCI, Circle, CI, Azure. Hay miles de integradores continuos, elijan el que quieran. A mí el de GitHub hasta el día de hoy no me convence, lo estamos usando para no agregar otro servicio más. Capaz que para el siguiente dictado de la materia busquemos otro, pero es lo mismo.
De hecho, cuando un proyecto es lo suficientemente grande, tienen varios integradores continuos, porque no todos son iguales. Total, que te cuesta una configuración y te olvidas. Documentación que incluya motivación, contactos. Este comentario del Trinchit. Sí, contacto tiene que ir. Bueno. Guía de instalación, tutorial con un ejemplo práctico, referencia a la API. README con la motivación, budget, mini guía de instalación e información de contacto, licencia, todo el proyecto versionado y a último momento se sube a PyPy. Eso lo vimos con el comando twine. Lo vimos así. Hay que escribir un informe tipo paper. Mi recomendación es que si lo quieren publicar ya elijan el journal y lo hagan con ese formato. Por eso a muchos les digo elijan el journal, no es porque hay que hacer cosas muy distintas. Si uno quiere meterse en un journal más científico, tiene que ir a fijarse cómo la gente que hizo pasar software por ese journal, cómo lo describió para hacerlo pasar por ciencia. Eso es un trabajo de creatividad. Si no, nadie logró hacer eso, ese no es el journal, sencillamente. Este informe es lo que nosotros no damos nada de soporte. Absolutamente nada de soporte. Eso lo tiene que hacer cada uno. Y hay un macro sugerido, que es el macro de... 48 horas antes es del llamado de Guaraní, digamos. Exactamente, 48 horas antes de rendir. A veces nosotros lo que hacemos es distribuir los exámenes a lo largo de toda la semana, porque como son exámenes de 1 hora en la cual queremos discutir bien, normalmente uno del tribunal es Marcelo Lares. Para el que no lo conozca Marcelo te baja el código, te lo testea, prueba todo, lee la documentación y hace el tutorial. Les aviso. Marcelo es así. Y bueno, tienen que incluir contexto científico, definir el problema a resolver, explicar la API, ejemplo de uso, calidad de software, etc. La joda de estos papers es que los papers son un formato muy bueno para transmitir ciencia. Tienen que decir, esto sirve para resolver un problema científico. O sea, va para ese lado. Y en la presentación, que ahora voy a hacer slides para la presentación. Nadie antes hizo un slide para una presentación o un seminario, cosa que dudo a esta altura. Es más o menos hagan 40, 30, 1 hora, lo que les parezca. 40 minutos tope, digamos, porque si no ya se vuelve aburrido. Es un slide por minuto, ese es el tope. ¿Este es por grupo o por persona? Por grupo, se rinde en grupo. ¿Viste? Entonces, pero hay gente que está más atrasada y no está preocupado para rendir. Problema de ustedes. ¿Correcto? Eso es parte de su gestión. Y van a agarrar y van a acordarse de lo que dijo Brooks, que es el problema de comunicación y demás. Fíjense. Se rinde en grupo. O sea, el informe es en grupo, la presentación en grupo. Bueno, ¿y cómo hacemos la presentación entre 17 personas? Problema de ustedes. Tienen que darlo entre todos. Tienen que coordinarse. Y no pisarse, fundamentalmente. Ustedes en la presentación lo que tratan de hacer es vender un producto. Básicamente hicimos esto, que sirve para esto. Pones el problema, nudo, desenlace, como cualquier narrativa. Esto lo voy a subir ahora en el curso. Ahora, dicho eso, es acá lo que quiero ver. Lo que vamos a ver ahora. Gracias por complicarme la vida. Es lo último claramente de la unidad 4 y el siguiente clase que vamos a volver a tomar el tema, que va a ser el martes, vamos a ver el compilador es justo a tiempo, que uno puede decir es de la unidad 4 o la unidad 5, depende con qué cara la mire. Primero los imports. Aquí hay un montón de imports que lo que hacen es importar Matplotlib inline, pandas, esto en realidad ya no hace más falta. Esta línea ya no hace más falta en los notebooks. NumPy, PyPlot, creo que esta no lo usamos para nada. Bokeh, vamos a usar Bokeh para hacer gráficos interactivos. Y esta porquería lo que hace es crear un montón de archivos con basura para jugar ahora en la presentación. Esta presentación está copiada de un chango que es de Rafaela, que se llama Ariel Rosaligo. Yo le pedí las filminas a él, me las pasó y las adapté para el curso, que no están muy cambiadas. De hecho, al final
hay una charla en la cual él cuenta sus motivaciones para hacer esto, si a alguno le interesa para verlo de otro punto de vista. O Dios sabrá por qué, pero la gente suele entender mejor las cosas cuando te las explican de off. Cuando no es de tu clase, cuando te lo explica tu profesor no entendés, cuando vas con otro no entendés porque las cosas son así. Y ya estoy en paz con eso. Ahí lo que hace es instalar todo, crea los datos, zaraza, no importa mucho. Lo que vamos a ver ahora es una plataforma de gran volumen de datos, que se llama Dask. Dask no es el estándar del mercado, pero es la única puro Python, que está hecha totalmente en Python. El estándar del mercado es Spark, que está hecha en Java. Si algún día les toca estar de jefe en un grupo de investigación y necesitan hacer una plataforma de cómputo distribuido para un problema en particular, para uso que vaya creciendo, caso, por ejemplo, que nos toca a nosotros hacer, qué sé yo, una plataforma para que gente trabaje en un telescopio, los datos del telescopio en un lugar. Para los que no sepan y no les mencioné, el siguiente gran telescopio va a tener un ratio de creación de 3 GB de datos por segundo, creo que era. Entonces, esa cantidad de datos uno puede bajarla a tu computadora y correr, tenés que llevar tus algoritmos a un lugar virtual, porque así funciona. Y bueno, esa plataforma normalmente está hecha con Spark o alguno de sus parientes cercanos, pero Spark suele ser la herramienta de bajo nivel. No usen Dask para eso. Si lo van a usar ustedes para un laboratorio chiquito, para cualquier Dask, basta y sobra. Es perfecto. No hay ningún problema. Dask lo que hace es definir una serie de objetos, en este caso array, bug y data frame. Array es un... Data frame es... Y bug esencialmente es como un diccionario, para que se hagan una idea. Lo que hace con estas colecciones es crear un grafo de ejecución. Dice, mira, si vos querés hacer esta operación sobre este array, lo que vos le estás pidiendo es que haga esto y estas cosas se pueden paralelizar. Porque se da cuenta por cuando armás el grafo. Una vez que tiene ese grafo, que es una promesa de cómputo, se lo pasa a diferentes schedulers. Uno puede ser el scheduler sincrónico, o sea, corre todo como un NumPy array. Multithreading, multiproceso, o se lo podés pasar a un cliente distribuido. O sea, si agarrás este cómputo y correlo en este clúster que ni siquiera está en mi casa. Tomá este grafo. Obviamente, tiene comandos como, por ejemplo, si vos vas a operar sobre archivos para subir los archivos de antemano, ese tipo de cosas, para partir los archivos y demás. Y ese clúster puede no ser una computadora, sino que puede ser un clúster Beowulf. Que no sé si les conté lo que era un clúster Beowulf, pero vuelvo a repetirlo, pero un clúster Beowulf, este tipo de cosas. Un montón de computadoras pedorras conectadas en red en las cuales se comportan como una sola. Una de estas la entrada, esto probablemente sea el monitor, pero una de estas la entrada, esa tira y se distribuyen todas, termina el cómputo y vuelve para atrás. Hay miles de estas pavadas, como por ejemplo las hechas con, esto no parece un Raspberry Pi, pero hay, Oracle se mandó una de 500 Raspberry Pi, una cosa por el estilo. Y estas cosas andan muy bien, o sea, se dieron cuenta que un montón de computadoras pedorras en algunos casos superan computadoras muy grandes. O sea, andan muy, muy bien. O sea, qué sé yo, por ejemplo, esta. Esto se empezó a usar en un momento porque la gente decía, ¿para qué pagar tanto para unos casos? Y bueno, todas estas disciplinas de estos schedulers de distribuir en grafo las cosas vienen de este tipo de clusters. Sí. Estaba acá. Bueno, esto es lo que es la parte de interfaz de usuario y esto es el backend, que uno puede implementar backends nuevos si quiere. Y de hecho, el backend de Dask vos lo podés poner como backend de JobLib. O sea, si este proceso que está corriendo en JobLib, tirarlo en un cluster. También se puede. No vamos a llegar en tanto detalle, para eso hay que leer. Leer mucho. Dask. ¿Por qué lo vamos a usar a Dask? Porque la API es conocida. O sea, a esta altura, todos deberían estar mucho más que familiarizados con NumPy y DataFrames, que son las dos librerías de más bajo nivel que tenemos hoy por hoy para trabajar con Python y cuestiones científicas. O sea, ya a esta altura no es no sé NumPy, no sé DataFrame, es
asumo que lo saben y lo saben bien. Se integra con el, se puede usar local como un cluster. Local para que está piola, porque te da el paralelismo gratis. Eso es lo piola que tiene. Se integra con el ecosistema de Python recontra bien. Soporta cosas muy, muy complejas. Tiene herramientas de diagnóstico no solamente útiles, sino que súper flashy, lucecitas. Está bueno. Y se puede instalar con este comando, dask, y se pueden poner, este completo que hace es crear dependencias e instala. Vos podés poner que algunas dependencias no se instalen por defecto en tu aplicación. De hecho, si vos instalas dask por defecto, no te instala ni array, ni dataframe, instala ni van, solamente te instala lo que es lo último que vamos a ver ahora, que son las del idle function, nada más. Pero si uno instala completo, instala absolutamente todo el frontend completo. Y estas otras dos porquerías sirven para hacer cosas con lucecitas. Está lindo. Por ejemplo, el Dask Array. La parte más fácil de entender. Un Dask Array es algo unidimensional, pero que internamente está hecho de un montón de pedacitos, de chunks, y esos pedacitos vuelven a ser NumPy Array. O sea, vos decís, bueno, de la dimensión tal, digamos, este cuadradito es un array, este otro cuadradito es un array, pero de afuera yo lo veo como uno solo. Y yo le puedo pedir las cosas que le puedo pedir a cualquier NumPy Array. Por ejemplo, vamos a cerrar esto. Kernel, claro. Por ejemplo, yo de Dask Array importo módulo array, lo importo como Dask Array. Entonces, por ejemplo, ahora le digo, bueno, che, mira, quiero un arrange, comando que deben haber usado hasta el hartazgo del NumPy, que es para hacer un range en un array, o sea, te va a devolver del 0 al 24, todos los valores de un solo array, y quiero que lo cortes en 5 pedacitos. Lo que te responde es esto. Dice, perfecto, tengo un array que en total va a ocupar 200 bytes, cada chunk ocupa 40 bytes, las formas son totales 25, cada chunk tiene 5 de dimensión, tiene 5 tareas en 5 chunks, y el tipo es int64 en total, y cada chunk es un tipo de NumPy Array. Buenísimo. ¿Y qué array tengo ahora? Ninguna. Todavía ninguna. Tengo una promesa de un ¿cómo se llama? De un array. Yo puedo visualizarlo. Visualize. No estoy entendiendo el concepto de chunk. Juan. Está bien. Visualize, no tiene visualize. Ya lo va a ver. Dame un cachito. Okay. Con ese me parece que es Juan. Visualize. Así. O sea, para crear un array del 0 al 25 en 5 partes, tengo que crear 5 arrays, el primero del 0 al 4, el siguiente del 5 al 5 al 9, después del 10 al 14, del 14 al 19, del 20 al 24. Y ahí tengo mi array. De hecho, bueno, perfecto, pero ¿dónde está ¿cómo se llama mi array? Bueno, le tengo que decir computar. Entonces, ¿qué hace ahí? Crea los 5 arrays y los pega. Y la idea de eso es que cada chunk, digamos, lo hace al mismo tiempo, digamos. Lo hizo en un procesador distinto, exactamente. Pero lo hace automático, digamos, no le tenemos que aclarar nada. ¿Sería ahí, Benja? Más o menos. ¿Qué es lo que no se entiende? O sea, es simplemente construir un NumPy Array en paralelo. Y el chunk me dice, ¿eso es todo? Sí. Ah, Le dije, quiero que lo hagas en 5 partes distintas. Podría decirlo, quiero en 2 partes distintas. ok. Y fíjate que va... no es el tamaño. Lo que le pasa acá creo que es el tamaño. Sí son 2. A ver. Visualize. Sí, lo partí a 2. Para llegar al total. Si yo quisiera un chunk, el tamaño del chunk, lo que le está diciendo, yo lo quería hacer en 10. No, la mitad es 12, más o menos. Las interfaces. Ah, Primero ok.
sea, la primera parte se encarga de los primeros. Ok, entiendo. Ahí se nota bien. Fíjense que el último pedacito quedó colgando con 1. Está buenísimo esto. Y el truco es que yo le estoy diciendo, mira, yo quiero que hagas este cómputo en paralelo, pero para eso lo que estoy haciendo en este nivel, en realidad en vez de compilarlo a un bytecode y ejecutarlo, lo que estoy haciendo es compilarlo a un grafo y no haciendo nada. El grafo ahora es una pedorrada. Pero acá de esto partimos. O sea, no sé si vieron la película Rescate en el barrio chino, que en una parte el policía le pregunta al chino, le dice, ¿vos creés en la magia negra china? Y el chino junta las dos manos y sale unos relámpagos en el medio y le dice, esto es poco, pero así se empieza. Bueno, está muy bueno. Si no la vieron, está buenísimo. Vayan y vean la Rescate. Y ahora, una vez que está esto, Dask Arrange, digamos, si yo quiero operar sobre los Dask Array, lo va a hacer también en los chunks, digamos. No, o sea, esta es la parte. Vos mientras operás, no haces nada hasta que no decís computar. Lo único que haces es complejizar el gráfico. Mira, yo hago esto, ahora agarro este X y voy a bajarlo de nuevo a 5 para que sea visible los grafos, porque van a ver que los grafos empiezan a crecer rápido, lindo. Acá lo que... Ah, no, pero está bien, sí, está bien. Acá lo que te dice es, mira, tengo 10 tareas en 5 chunks y acá te empieza a decir cuál va a ser el resultado, esencialmente. Si yo veo el gráfico de esto, ¿cuál es? Lo que dice, voy a hacer 5 arrange, esto me va a dar 5 cositos, a cada uno de esos 5 cositos lo voy a elevar al cuadrado y eso me va a volver a dar 5 arrays. Si yo en este punto hago compute, realmente sucede todo. Y ahora buenísimo, decir, bueno, pero además de eso quiero sumar todo este array. Creo que ahí lo recycle. Miren lo que es. Está buenísimo. Te paraliza la suma automáticamente. O sea, eso te muestra lo que va a hacer el Dask, ese grafo, digamos. Internamente es un objeto pickle gigante que uno le pasa a cada una de las cosas, se serializan, se ejecutan, generan resultados, te lo piclea, te vuelve, donde no. Está buenísimo. Sí. Si uno hace compute, ¿y que esto va a andar más rápido o más despacio? Quiero la respuesta que ejecutarlo en secuencial. Va a andar más lento porque es chiquito. Exacto. Si las cosas son chicas, el paralelismo no sirve para nada. Me vuelvo para atrás esto lo dejo como estaba en las féminas. Seguro que después uno lo vuelve a llamar y rompe todo. ¿Pero no lo paralelizaba? ¿No lo mandaba en paralelo o Claro. era por threading? Es paralelo. ¿Pero en paralelo no es un procesador cada uno? Claro. Sí, pero el tiempo de comunicación de memoria es caro. Ah, está ahí. Ahí estaba listo. Sí, no me salía. Bien. O sea, recuerden, paralelizar es algo que uno no quiere hacer. De nuevo, estamos en la posición en la cual son soluciones para, literalmente, la puta madre, cómo mierda soluciono esto que lo necesito hacer para un paper y tarda 2 meses en correr. Con esto capaz que lo puedo achicar a 2 semanas, digamos, 2 días. Pero y lleva tiempo cambiar toda la infraestructura, sí lleva tiempo. O sea, cuando uno va a hacer algo sobre Dask, acá te venden un buzón que es grandísimo. Para los que no argentinos, venderte un buzón básicamente te venden una mentira. Lo que significa es que tenés que diseñar para Dask. Esa es la trampa. O sea, no son las mismas soluciones. Si vos querés que te ande bien en Dask, no es lo mismo que hagas para NumPy Array. Aunque sea muy parecida, no es lo mismo. Bueno, el Visualize, esto es lo que habíamos visto antes. Acá, bueno, tenés el compute y creo que por defecto viene en trading process, no sé cuál viene por defecto, la verdad que me da igual a este punto. Pero, Perdón, cuando ahí haces i.compute, te devuelve el array y ese array es de Dask o de NumPy. No, es un NumPy Array. Ah, es NumPy, de uno. Sí. Está construido sobre NumPy Array.
Bueno, por defecto antes andaba bastante normal porque se ve que estaba el backend era por trading, pero cuando vos agarrás algo tan chiquito y le tirás a procesos, fíjense cómo se va el cuerno de rendimiento. O sea, pasás de 5.95 a 600, un orden de magnitud, dos órdenes de magnitud para arriba. Porque, bueno, son cosas chicas. Para cosas chicas el paralelismo no sirve un carajo. Ahí Paralelismo si pone 10.000, sí, va a andar más rápido. En realidad 10.000 creo que todavía no. Al millón va a andar más rápido. O sea, eso es problema de cuando vemos paralelismo. O sea, acá sabemos eso. ok. Es porque no quiero perderme tanto porque todavía no viene la parte esto no es la parte linda, esto es lo más básico. Acá, por ejemplo, lo que hace... no ejecuté la... Es cierto que yo puse... ¿Cómo voy a...? Ahí está. No ejecuté esta. ¿Sí? W, me voy a... Está. Ya. Bueno, acá fíjate que lo que está haciendo es un normal. Esto es NumPy, pelado. Uno era sacar un normal, era algo así, o una dimensión, no me acuerdo. No, pero uno no es el... Es la media, Es la media. Es la media. claro, o algo así. Quiero hacer una matriz normal de 20.000 por 20.000 y quiero sacarle la media saltando de a 50 filas. 50 elementos, creo que es una cosa así. O sea, porque vos pones desde hasta y el último es de a cuánto saltar. Y a eso quiero sacarle la media en el X0, que creo que es por columnas, no recuerdo, tampoco importa tanto, o sea, el cómputo. Simplemente quiero que sea el mismo que voy a hacer abajo, nada más. Y acá te muestra cuántos bytes usaron más o menos de RAM. Esto es una estimación ultra remil pedorra, recontra fea, pero te va a decir el tiempo, cuánto tarda, que bueno, tarda un cacho. Mientras tanto, acá está haciendo lo mismo, Dask Random Normal, toda la misma historia. Cuando termine el otro va a ser este de abajo, pero no tarda tanto, no me acuerdo cuánto tarda. ¿Por qué los 1024 lo tenés el cubo? El gigabyte. Ah, está. Bueno, tardó 21 segundos contra 5.8 segundos. Esto es básicamente lo que pregunta el Benjamin. Ponerle más grande los números. 20.000 por 20.000 es ¿cuánto? ¿Muchos cientos millones de elementos? ¿Es grande? 200 millones. 200 millones. 20 40. por 20. No, 400 millones. Ahí está. Una banda. Y este le tardó 21 segundos contra 5 segundos. Bueno, está piola. Y fíjense que no cambió tanto el tiempo de acceso aparte de... El sistema sí, fíjense, bajó una banda, lo hizo mucho mejor, tuvo que reservar memoria de manera más eficiente y el tiempo de usuario sí se fue un poco más para arriba, porque bueno, sí, usamos más procesadores. Fin de la historia. Y usó chunks de 1000 por 1000 en este caso. O sea, cortó de 1000 por 1000 es ¿cuánto? ¿1 millón? Soy muy malo para hacer matemáticas. Sobre todo de cualquier... Es 1 millón. Tienen que sumar los ceros solamente. Bueno, ahora viene la parte... ¡Wow! O sea, esto es muy, muy, muy management friendly. ¿Vieron cuando, o sea, a ver, no sé, creo que le pasé con ustedes no vemos este tema, pero el año que viene o el otro, probablemente Marcelo Lares, este chango que es parte del tribunal normalmente, va a dar una materia de visualización de datos. Y hay creo que a esta altura todo el mundo sabe cuál es el diagrama que jamás se usa, ¿no? El plots. ¿Cuál es el diagrama que nunca se usa en los plots? Jamás. La torta. Exacto. Bien. Exactamente. ¿Cuál? La torta no se usa. ¿Cuál? Torta. Ah. Torta. Nunca. ¿Por qué? ¿Por qué no? Fin. Y ¿cómo es Pero el diagrama de torta, para los que hayan trabajado en industria, saben que es muy management friendly. Es muy eso. Solo se lo mostré y toda la gente dice, claro, entiendo. Hay un chiste de Dilbert que dice, como no tenía preparado una filmina, simplemente hice este diagrama de torta. Y uno de los del jefe dice, como un diagrama de torta, eso es cierto. Pero bueno. Los diagnósticos están muy buenos,
sobre todo si tenés cómputo muy grande, pero hay cosas que son totalmente el pedo, pero están buenísimas. Y te dice cuánto tardó. ¿Qué sé yo? Está bien. Y abajo te muestra cómo se... vamos a sacar la vida de acá. ¿No? Y abajo te muestra, le explico cómo se usa esto. Bueno, acá, bajo el profiler. El profiler sirve para hacer profiling, nada más. El resource profiler, que te muestra cuánto RAM y micro se ocupó. Este módulo visualize es para ver el resultado de los profilers, y el progress bar es que es para hacer la progress bar. Y la progress bar puedes registrarla y te queda para siempre. Cada vez que haces algo distribuido, automáticamente te hace y listo. Vos podés hacer estos contextos de profiler y después visualizarlos. Acá están los dos. El primero, el profiler tradicional, te muestra cómo se fueron dividiendo los chunks de diferentes cosas. Y acá abajo te muestra cómo se usó CPU y cómo se usó memoria. Tengan en cuenta que este tipo de soluciones, esto es una solución para gran volumen de datos. Particularmente, es esto lo que se usa cuando vos querés hacer gran volumen de datos. No se usa ni OpenMP, ni ninguna de estas cosas. Se usa este tipo de cosas. En el cual simplemente uno se preocupa que tiene una gansada de datos y lo quiere tirar a un clúster. Normalmente, lo que uno trata de mantener acá es la memoria constante. Porque lo que se te va al cuerno es la memoria, ya sea primaria, o sea, la memoria RAM o secundaria del disco. Cualquiera de los dos. El CPU uno le tira como que tiene y listo, ya está. A nosotros nos pasó que hicimos un backend para un cálculo de potenciales de partículas galaxias con Dask, y el problema era memory bound, no era CPU bound. O sea, simplemente, digamos, era un cómputo ultra remil pedorro que anda recontra bien en memoria, con una computadora con suficiente RAM anda. O sea, le tirás algo que tenga 100 GB de RAM y anda. O sea, cualquier clúster más o menos pedorro anda. Entonces, si vos querés hacer cómputo distribuido con este tipo de plataformas, en una computadora chiquita como esta, que tiene 16 GB de RAM, hay más chicas todavía, vos tenés que andar viendo muy bien cómo empezar a dividir los chunks todos para que nunca ocupen demasiada memoria. Y hay veces que simplemente no se puede. Pero bueno, uno lo que intenta, bueno, acá lo que está mostrando es cómo se fueron ejecutando. Acá están los 8 núcleos míos, los 8 workers. Esto es tiempo. Y cómo se fueron ejecutando las tareas en diferentes momentos. Ahí están las violetitas. Esto tiene zoom, obviamente. Ah, no, sí, no, acá. Tenés el zoom, acá podés hacer, creo que es zoom. Ahí está. Podés hacer zoom en las cosas. Y fíjate que en estos lugares, ¿qué era que significaba? Creo que acá es cuando combina los resultados, hace el postprocesamiento. Y por acá creo que es cuando lee los resultados, una cosa por el estilo. Pero bueno, se puede hacer zoom, se puede hacer cosas libres. Esto es memoria y CPU, contratiempo también. Y esto lo que tiene que es, esto es bokeh. Para el que quiera hacer, por ejemplo, las cosas que quieren hacer los chicos, que creo que no hay nadie, pero de PyCelid, bokeh capaz que es la solución y no Matplotlib. Pero esto para hacer plots para un paper apesta. Dice llanamente. El resto es leer como un ganso, porque Dask es toda una plataforma aparte, pero si tenés muchos datos, está piola. Y hay veces que son cálculos particularmente chicos que se te van de mambo. Por ejemplo, el cómputo chiquitito que tiene Nadia, que es para calcular mercados, simular mercados, es una pedorrada y tarda sus 5 segundos, claro. 2 segundos. Entonces, de golpe vos decís de nada, con 2 for loop te complica la vida, digamos, por ahí te sirve. Esta porquería, el Daskbag, está muy pensado para bases de datos no relacionales. La forma en la cual se guardan las bases de datos no relacionales suelen ser un montón de formatos, pero en general es alguna familia de tipo JSON, anda por ahí. De último, uno lo que hace es convertirlo a un formato tipo JSON. Y esta porquería lo que hace es leer texto. Lee un montón de texto. Y este leer text, si mal no recuerdo, habría que leer la documentación un poco más. Vamos a hacer, quiero mostrarle bien lo que tiene este LSDB-Data. Tiene todos estas porquerías y fíjese que lo que hace es que el DB-Data lee todo lo que sea JSON.gz y te trae un elemento. Que ahí es la pregunta que no me acuerdo si esto lo que hace es pegarte todos los archivos, la salida una a la otra, o te los deja por separado, eso es lo que no me acuerdo.
Para eso voy a simplemente preguntar, porque no cuesta nada. Red lines from text file, sí, te las pego una bajo la otra, eso hace. O sea, todos los archivos lo que hace es leer todo el texto y guardarlo dentro de un solo bag de cosas. En realidad, ¿cuántos archivos se leen en esta línea? Ni uno. Ninguno. Es una promesa de que vas a leer, que es un bug from the ladder. O podés visualizar, supongo, visualize. Dice, bueno, encontré 12 archivos, lo voy a tratar de leer en paralelo. Supongo que se puede configurar para que sean menos cores o más cores, zaraza se puede. Pero sí puedes decir, che, mira, pero dame uno. Quiero ver la salida de uno. ¿Uno qué? Una fila solamente. De todos esos archivos agarró una fila. O sea, tenés acá 12, creo que cada uno tiene algo así como 10.000 elementos, no sé cuál estilo, sacó una. Lo piola es que podés comentar esto. No quería hacer eso. Podés aplicarle funciones con map. Map lo que hace es aplicar una función a toda la colección, que también es una promesa de ejecución, es un grafo. Promesa es un concepto de cómputo asíncrono, que yo lo estoy usando medio laxamente, o sea, no es tan así nomás como promise, pero se entiende la idea, digamos, de que esto en realidad no leyó nada, no convirtió nada a JSON, simplemente ni siquiera leyó un archivo. Lo que hace este grafo, si uno lo ve, visualize, este grafo es, vamos a sacar así, es, pero va chico igual, o sea, lee los archivos, crea un bug y en algún momento esos archivos los pasa por el JSON load, por último llega el resultado y después los combina en uno solo. Y si yo hago eso, por ejemplo, data.compute, ¿qué hacía? ¿Por qué metí la pata? JSON not my string not dict. Algo hice mal. Pero a ver si hago. Bueno. Data.take1. Capaz que es porque toqueteé la cosa arriba. Algo hice esta. Acá debo haber toqueteado. Acá debo haber toqueteado algo. A ver ahí. Y a ver si yo pongo compute. Se ve que no se puede poner compute por algún motivo que no nos vamos a poner a ver en este momento. Pero bueno, ahí lo que hizo fue, algo estoy rompiendo acá. Es que lo estás pasando 2 veces por el map, parece. Puede ser. O sea, cuando lo volviste a ejecutar, el data ya se había sobrescrito. Sí, creo que el take, esto ya había hecho un compute antes. Creo que pasa por ahí. Puede ser. ¿Así? O menos. Y uno puede acceder a parámetros en cosas que se parecen a un diccionario con este comando plug, que no tengo ni idea por qué se llama plug. Y decís, dame todos los elementos duración adentro de esos JSON y sacame la media de todos esos elementos y lo que te hace es una cosa. A ver, espero que no explote. Eso. De los archivos, acá, creo que en este punto está leyendo los archivos. Lo que sigue es leerlos en JSON, acá le saca la columna y a cada una de esas columnas le saca la media todo junto y te devuelve el resultado. Podés computar el cómputo de todos los meses de Sarasa. Y por último, la última estructura de datos de muy alto nivel son los data frame, que son análogos a los NumPy array, o sea, a los pandas array. UFA, a los pandas, a los Dask array, que son NumPy array distribuidos, los Dask data frame son pandas data frame distribuidos. ¿Cuándo hay que usar esto? Cuando el dataset no entra en memoria. Aprovechar todos los cores para cálculos complejos y distribuir operaciones comunes con pandas. Hay ahora librerías que te permiten simplemente decirle a registrar y pandas empieza a andar en paralelo sin necesidad de esto.
Así que en realidad Dask, cuando se usa para un data frame, rara vez, muy rara vez. ¿Cuándo no usarlo? Si es que los datos te entran en memoria, si los datos no son tabulares y si necesitan hacer un cálculo no muy estándar. O sea, no es que esté implementado todo Pandas, está implementado una parte de Pandas. Data frame lo importamos como DD y vos podés hacer un react CSV, dame todos los asteriscos CSV zipeados, la compresión que tienen esos archivos es gzip, y el block size no me acuerdo qué significaba, pero esencialmente esto que hace es una promesa de leerte data frame, la misma historia antes. Vos podés decir, bueno, mira, este data frame, cuando el data frame grande, cuando leas todos los data frames, los pegues a todos juntos, agrupámelos por mes, sacá la duración y calcularle la media. Una alternativa distinta es al revés, computar primero, o sea, generar el data frame primero y después sacar lo mismo y la diferencia de tiempo es la mitad de rápido, la mitad de lento, perdón. El doble rápido que este otro. ¿Por qué? Misma historia de antes, los datos son muchos. Paso por eso. Hasta ahí, o sea, todo lo demás que vieron, que mostré antes, es leer, depende si te interesa usar alguna de estas cosas para hacer cómputo en paralelo, de nuevo, no lo elijan hacer si pueden evitarlo, misma historia de siempre. The Legend es la estructura de bajo nivel que te permite hacer grafos modificando levemente el código Python original. Y esta palabra levemente puede llevar muchas comidas, depende de lo que quieras hacer. Bueno de todo esto es que todavía no salimos de Python, o sea, estamos totalmente haciendo Python en alto nivel. No nos fuimos para nada a bajo nivel. Ya con la clase que sigue, que es también volver a jugar con grafos, pero de otra forma, que es Numba, las cosas cambian, estás trabajando a bajo nivel. Fíjense esta porquería, que lo que hace es hacer un range desde el 1 al 5, y lo que hace es, primero en A incrementa X, que sería simplemente sube 1, después los duplica y después los suma a los dos, y por último agrega ese resultado en una lista, y por último suma el total de la lista y imprime el resultado. Una pavada lo que hace. ¿Cómo podemos hacer esto con Dask en paralelo? Traes este decorador, que es de Ledger. Tenés dos formas de usarla. Una es decir, no, mi función esta nunca se va a usar fuera de Pandas y la decorás directamente. O la otra es al momento, pero fuera de Dask. La otra es al momento de usarlo, la decorás y la ejecutás decorada justo ahí. Pero estas dos cosas son totalmente equivalentes. Son lo mismo. También, bueno, hace un delay del zoom y el resultado de todo esto te da lo mismo. Simplemente lo que hicimos fue hacer que cada función se ejecute en un core distinto si se puede. Y esto, tú puedes decir, supongo que si le puedes decir compute. ¿Se entiende eso? O sea, si alguno no se acuerda cómo se usa un decorador, bueno, son dos mangos aparte. Por último, podemos ver esta misma porquería, que no sé si ya corrió, lo tengo que volver a correr, que muestra cómo se fueron ejecutando las cosas. ¿Cómo puedo salir de acá para verlo? Esto es por anteúltimo, esta clase le agregué algo. Acá esto es el incremento y esto es la suma, un pedazo de la suma. Esto es la suma, lo violetita es la suma. Estos verdes más oscuros son el doble, el comando doble, es esta línea de acá. Y el amarillo es esta suma total, por lo que estoy viendo. Claro, porque tenés esta suma de acá y tenés esta suma de acá. Son dos sumas distintas, que esa es la final que se hace en algún momento que se ejecuta todo. No sé si se llega a ver, pero acá lo que estoy leyendo es, fíjense que ahí dice zoom, mientras que acá dice add. Justo, ¿cómo apunto con algo que no está? Dice task en el pop-up que sale, dice task add, y acá dice task zoom, que básicamente es
este es zoom y este es add. Esto anda. Funciona bastante bien. Por último, le voy a mostrar DAS distribuido. Distribuido en mi máquina. Eso significa distribuido. Porque no me puse a abrir otra computadora. Primero que hay que hacer. Vamos a cerrar este. Primero que nada, hay que levantar un scheduler. El scheduler lo que se encarga es de recibir los grafos, delegarlos a los workers, volver a recibir la respuesta del de los workers, que son los que realmente hicieron el cómputo, y pasársela de nuevo al usuario. Para eso uno tiene que ir a una computadora gigante en la cual uno pone Dask Scheduler. Uno obviamente lo que hace es compilar, configurar para que cuando arranque la computadora automáticamente haga un Dask Scheduler y todo ese show. Y te dice, mira, tenés dos cosas. El scheduler propiamente dicho está en este TCP 192.168.1.16. Esto es parte de mi red. Eligió la última pedacito como 16 y está en este puerto. Mientras que el dashboard está en HTTP 192.168.1.16.87.87. Y eso está... F5. Puedes ver diferentes cosas acá cuando corran las tareas. Todavía, vamos a salir así, todavía no corrió ninguna tarea. Justo este no se puede volver para atrás. Profile. Si yo trato de correr algo contra este scheduler, te va a decir, no, bárbaro, perfecto, pero no tengo ningún worker. Necesito una computadora que tenga un worker. Perfecto, vas a otra computadora, que es esta otra. Acá está mi scheduler, este otro clic, acá está mi worker. Yo le digo, che, worker, corre y apunta al scheduler que está corriendo ahí. Probablemente sea la IP de otra computadora que está, no sé, en Asunción, Paraguay. No sé, me da lo mismo que es otra computadora. Corro, se levanta ahí, y si se fijan de este lado, por acá dice Starting Working. O sea, se conectaron los dos. Eso es lo que hay que hacer para tener un clúster. Este clúster es re pedorro, está en la misma computadora. El scheduler está en la misma computadora, los workers están en la misma computadora, y voy a computar en la misma computadora. O sea que básicamente no sirve para nada, pero para ejemplo basta. Voy a hacer sacar esto de acá. Esto lo voy a poner, quiero ir a workers al comienzo de todo. Mira, acá se pueden ver los workers, vos podés deshabilitarlos si querés a los workers, por algún motivo, pero tienen de todo. Vamos a poner esto ahí. Con este. Vamos a salir de acá. Y vamos a ponerlo ahí. Lo primero que hago es creo un cliente. Uso esta librería que se llama Distributed, que la hace la misma grupo de gente de Dask, pero sin importa aparte. De hecho, cuando ustedes ponen Dask, si no le ponen all, no te instala el Distributed. Pues bueno, voy a hacer un cliente que se va a conectar ahí. Con eso, todo mi notebook ya está conectado a ese cliente. Pero puede que vos tengas más de un cliente. Acá lo quiero hacer explícito. O sea, en realidad todo esto que uno pone client, compute, todo está al pedo, en realidad, en este ejemplo. Vos haciendo todo lo demás va a correr ya automáticamente acá, solo. Pero, para ejemplo, bueno, decís, che, perfecto. Quiero hacer el promedio, data plug, duration, min, el mismo de antes. Quiero hacer este promedio que está un poco más arriba. Y ahora el cliente le digo, che, computa y pasale el grafo este de promedio y dame después el resultado. Mantengan el ojo de este lado, que es la parte linda. 3, 2, 1, lo corro. Se ve en tiempo real todo el resultado. Y ustedes pueden ver varias cosas, cómo se fueron ejecutando los diferentes cores. Profiling de cómo se ejecutaron las cosas. También. El sistema, creo que acá cómo se gastó el sistema. Lo vuelvo, sí o sí hay que hacer un release de la tarea. Hay formas de hacerlo distinto, porque así como tenés compute, hay otro que se llama store y otro que se llama send, creo que es que le pasás el grafo. Cada uno siempre hay cosas ligeramente distintas. A ver, lo corro de nuevo. 3, 2, 1, va. Fue este piquito acá. Solamente, es muy chiquito el comando. Y bueno, de nuevo, release. Uno ve las tareas que se ejecutaron. Ahora pongo acá esto de nuevo. 3, 2, 1, va.
Te va mostrando cuando se ejecutaron las tareas son muy cortitas. Grupos, así ejecuto bueno, hacer release. Bueno, cómo se van llenando las cosas, el tema de nuevo es muy rápido. Cuando vos haces un cálculo grande está buenísimo porque empieza a salir, se corre y van cositas que van. Y hay uno de estos, ¿cuál era? Creo que el graph, creo que es, te muestra, empiezan a brillar y muestra cómo lucecitas pasan de uno al otro. Esto está buenísimo. No sirve para nada, pero haces y bueno, esto es Dask. Esto es una herramienta de gran volumen de datos y de hecho hay algunas. Había una, creo que es ArrayX, creo que es una librería que te promete, creo que es ArrayX Python. NumPy, XArray, esta. No sé más. Esta librería que es, creo que es esta, integrar, o sea, básicamente vos creés que es un NumPy Array, pero está recontra pegado sobre Dask y hace todo en paralelo. Por atrás todo son grafos de Dask. Y vos nunca te enterás, esa es la parte del chiste. Pero tenés que reemplazar NumPy por XArray directamente. O sea, hay este tipo de cosas. ¿Te ofrece toda la API de NumPy? No. O sea, no. Pero pones import xarray as np y ya está todo. No, nunca lo sé, nunca lo sé. O sea, el tema es que estas cosas, o sea, de nuevo, a ver, hay una mala enseñanza en ciencia, y es mala directamente, en el cual te dicen, tenés que hacer las cosas en paralelo. Y acá se dieron cuenta que si elegís mal las cosas en paralelo, las cosas te andan más lento y estás desperdiciando recursos, automáticamente. O sea, pero te vienen y te dicen, no, porque Fortran en paralelo corre más rápido, bla, no sabés lo que es. Es mentira. Es literalmente mentira. Depende de tu problema, depende de qué quieras hacer, depende de la computadora que tenés, y si lográs que las cosas anden más rápido, secuencialmente, te van a andar, pero estúpidamente más rápido, porque gastas menos tiempo en modo kernel y más tiempo en modo usuario, que es lo que vos querés. De hecho, si vos tirás un htop en cualquiera de las cosas que tenés en tu computadora, vas a ver que tenés procesos como este. Fíjate que había uno que estaba gastando una banda de tiempo en kernel, que es algo que básicamente es computadora ociosa. Estás haciendo algo que vos querés, estás haciendo reserva de memoria, acceso a disco, que es algo que no te interesa. Los pedacitos verdes son realmente cómputo que está haciendo de algo que vos querés, que puede ser navegar una página web o algo por el estilo. Yo no sé si logré transmitir bien eso de estar en modo kernel mucho tiempo es perder tiempo. O sea, es perder tiempo realmente. O sea, está haciendo algo que necesita el sistema operativo hacer y estás pagando el costo de usar un sistema operativo y no usar una plataforma como, no sé, como la Commodore, que directamente tenía acceso al hardware. No tenía que estar pasando por un sistema operativo. Estos rojitos es que estoy pagando usar un sistema operativo en mi propia comodidad. Y cuando haces mal un programa, como por ejemplo, cambias mucho de proceso, vas a ver que, qué sé yo, una de las cosas era poco cómputo y escribir un montón a disco. Poco cómputo y escribir un montón a disco. Lo que va a ver es que esto se llena de verde y de golpe queda una banda en rojo, que es que está escribiendo. No está procesando, porque el comando de escritura es una sola línea y está ahí tirando un rato largo, después procesa, se pone todo verde y se achica de nuevo a rojo. Ahí lo que está haciendo mal las cosas. Tenés que computar más tiempo y escribir mucho más adelante. Ese tipo de cosas son maña. No hay una solución, nada que solucione eso. Es como decir, es como parar a cargar nafta para irte a algún lugar cada 50 kilómetros. No tiene sentido. Vos tenés que cargar nafta cuando estás a punto de quedarte sin nafta, lo más cercano a quedarte sin nafta es lo razonable. No estoy teniendo en cuenta que se pueden ensuciar todos los filtros y demás, pero bueno. Dos mangos aparte. ¿Estamos acá con esto? Sí. Bueno, dejo de grabar. Clase que viene de nuevo, vamos a empezar a entrar a bajo nivel, es la unidad 4.5, porque hay una cosa que queda en el medio que nunca sé si es unidad 4 o 2 o 5, una de esas tres, pero bueno. ¿Dónde dejo de grabar? Acá está, dejar de tener grabación. Bueno, gente, nos vemos el martes.